tal? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos en una nueva emisión de En Profundidad, de ese espacio en teletica.com que hacemos todas las semanas para analizar un tema nacional o internacional que haya tenido trascendencia en el país. Y este espacio de hoy lo hemos dedicado a raíz de la comparecencia que tuvo el presidente Carlos Alvarado el miércoles anterior ante los diputados por el famoso caso UPAD, el polémico caso de esta unidad presidencial de análisis de datos, por el cual el presidente fue llamado a una comisión especial de diputados para rendir cuentas. Hemos decidido, a raíz de lo que sucedió ahí, también a raíz de otras comparecencias similares que se han dado en el pasado, analizar el rol que cumplen estas comisiones especiales de investigación legislativa y analizar y a responder a la siguiente pregunta. ¿Es un show político, es un circo lo que sucede en este entorno legislativo o realmente al final las comisiones cumplen una función de herramienta para la democracia? Bueno, para analizar este tema, para analizar y conversar a profundidad sobre esta pregunta que hemos planteado, hemos invitado a don Vladimir de la Cruz, él es analista y político, a participar de este espacio. Muy buenas tardes, don Vladimir. Muy buenas tardes y mucho gusto estar con Ronnie también aquí en este programa suyo. Las comisiones que integran la Asamblea Legislativa pues, son importantes en términos de los temas que abordan. Sin embargo, los resultados que producen verdaderamente son pocos y poco eficientes o eficaces, porque las comisiones no tienen un carácter de obligatoriedad en los resultados de su investigación, no son vinculantes. Las recomendaciones en ese sentido no generan ningún vínculo obligatorio y en muchos casos los resultados adquieren una especie de pose política. Pocas veces algunas comisiones de esas han tenido resultados importantes. Cuando se piden, por ejemplo, castigos fuertes como las inhabilitaciones para ejercicio de puestos públicos, la Sala Cuarta se ha echado eso abajo. Entonces esas recomendaciones al final no tienen sentido. Hay mucho de populismo alrededor de este tipo de prácticas y de alguna manera pierde la Asamblea Legislativa mucha, digamos, dignidad cuando el trabajo intenso de una comisión no produce los resultados satisfactorios y son solo una vitrina de espectáculo público que afecta en muchos casos dignidades, honestidades, etcétera, y no tienen mayores consecuencias. En una escena como la actual, indudablemente lo que está ahí vinculado a la comisión esta es el periodo preelectoral y tratar de lucirse en ese sentido, en la forma como quisieron hacerlo con el presidente Carlos Alvarado. Muchísimas gracias, don Vladimir. También quiero sumar a la conversación a don Ronnie Monge, exdiputado y abogado, que nos acompaña también esta tarde en profundidad. Ya don Vladimir entró en materia, don Ronnie. Él dice que pocas veces han funcionado estas comisiones, por lo menos con el objetivo para el que fueron creadas. Usted mismo fue parte de una comisión que trascendió, por lo menos a nivel mediático, tuvo mucha resonancia, que fue la llamada Comisión del Cementazo. ¿Cuál es su criterio? ¿Usted considera que tiene razón don Vladimir cuando habla de que pocas veces han cumplido una función para el cual fueron creadas estas comisiones? Bueno, primero muy buenas tardes a todos los costarricenses que nos escuchan y nos siguen a través de teletica.com. Gracias a usted por la invitación y un saludo a don Vladimir. Yo creo que hay que devolverse al origen de las comisiones, que es una visión del constituyente de 1949, donde le da la posibilidad de investigar casos que desde la Asamblea Legislativa, que es el máximo órgano de control político, se deben dar. ¿Cuáles son los resultados? Yo puedo coincidir con Vladimir de que muchas veces no son los que se esperan, porque dependiendo de quienes estén ejerciendo en la Asamblea Legislativa pueden tener una connotación de tipo político. Y por muchos años se vio resultados así, donde veíamos que los resultados de las comisiones eran 4, 5, 6 informes diferentes, donde los miembros de un partido político decían que los malos eran los del otro partido y los buenos eran los de ellos. Y entonces no se lograba acuerdo. Sin embargo, desde mi perspectiva, que fue lo que yo viví en la comisión que investigó el cemento chino, con el cementazo como se le conoció, creo que desde el principio nos pusimos de acuerdo los 9 diputados y diputadas integrantes en el sentido de que teníamos que buscar algo que generara consenso. Y la resolución
que se emitió hace 4 años, fue una resolución firmada por los 9 diputados y diputadas que, entendiendo los alcances, como dice don Vladimir, de la Sala Constitucional, donde no se le pueden poner castigos a las personas, lo que ha dicho la Sala es que se deben hacer recomendaciones al órgano jurisdiccional o técnico respectivo en caso de que hubiese una violación al deber de probidad a la Procuraduría de la Ética, y en el caso que se hubiera ante la posible comisión de un delito, que se remitiera al Ministerio Público, que son ellos los encargados de hacer la investigación profunda. Y entender que evidentemente esto es un análisis de tipo político, no jurisdiccional, y que desde el punto de vista político y el rol que le dio el constituyente a los diputados y diputadas de hacer control político, debería ser una figura que debe ser bien utilizada para los fines que se pretendía, que es hacer control político. Don Vladimir, control político, ese término que acaba de introducir a la conversación don Ronnie Monge, es en esencia una de las razones por las que surgen también estas comisiones especiales de investigación. Sin embargo, particularmente con el caso de la comparecencia de don Carlos Alvarado, se han acuñado términos como interpelación o incluso juicio político. ¿Por qué es equivocado atribuir ese tipo de cuestionamientos o ese tipo, digamos, de componentes en una comisión especial legislativa? El juicio político no existe como categoría delictiva en Costa Rica. La única vez que existió una figura similar fue en la Constitución Federal de 1835, el 13 de febrero, justamente un 13 de febrero, casi hace tantos años en coincidencia, y se volvió a establecer eso en la Constitución de junio de 1917. Esa es la única experiencia que nosotros tenemos desde el punto de vista constitucional donde se hacía, digamos, se podía hacer un cuestionamiento político de las autoridades de gobierno, en este caso el presidente. En América Latina, solo Argentina, Brasil, Chile, Colombia, República Dominicana, México y Paraguay tienen de alguna u otra manera, con sus formalidades y modalidades, la incorporación del llamado juicio político. Nosotros no lo tenemos. Y el presidente y la Asamblea Legislativa, de acuerdo a sus potestades, puede llamar a cualquier ciudadano y a los ministros a interpelación legislativa de cualquier asunto, pero no puede llamar al presidente de la República. No lo puede llamar a control político en ese sentido, no lo puede llamar a investigación de ningún tipo, no lo puede conminar. Conminar es lo peor que ha hecho esta asamblea en la convocatoria que hizo al presidente Alvarado, amenazándolo con llevárselo con la fuerza pública. Eso es un insulto a la potestad, a la figura de la presidencia de la República, no importa quién la ejerza, pero además una violación total a la Constitución política, porque eso no lo puede hacer. En ese sentido, la Asamblea Legislativa. La Asamblea Legislativa tampoco puede aplaudir al presidente de la República, tiene sus limitaciones importantes, es decir, no. El único informe que está obligado el presidente a entregar a la Asamblea Legislativa es el del balance del año entre el 1 de mayo y el 30 de abril de cada año. Ese periodo anual que corresponde a una legislatura, está obligado el presidente a presentarlo a la Asamblea Legislativa de modo escrito, ni siquiera está obligado a ir él personalmente a leerlo. La práctica parlamentaria, protocolaria, histórica, digamos, de la importancia y majestuosidad del acto de entregar ese informe, se le ha dado una gran, ¿cómo diríamos?, una gran solemnidad. Y ahí se invita a todos los ministros, a todo el cuerpo diplomático, a todo el mundo, y todo el país se paraliza para oír el informe presidencial. Pero ese informe presidencial que entrega el presidente el 1 de mayo, ¿verdad?, que tiene que entregarlo en esa fecha, ya estando ahí en la Asamblea, ni siquiera hay capacidad, ahora sí, de interpelar, de preguntarle al presidente sobre ese informe. Y lo que se acostumbra es que en los siguientes 3 o 4 días la Asamblea Legislativa se pone de acuerdo para hacer un análisis por parte de las fracciones legislativas del discurso que hizo el presidente, y ese análisis se lo reparten en horas tiempo y en tiempos minutos. De acuerdo al número de diputados, hay más preguntas para el partido que tiene más ¿cómo se llama?, más diputados, y ahí van
hasta llegar a darle la oportunidad a los que no tienen muchos diputados de que puedan hacer algún comentario. Y es pura paja, verdaderamente, es decir, eso no es un análisis. Igualmente, los ministros de Estado tienen obligación de entregar, junto con el del presidente, en los primeros 15 días de mayo, el informe de sus labores durante un año. Nunca se ha conocido en la Asamblea Legislativa un informe del ministro relacionado con el informe que da sobre el balance que hace eso, ni han sido llamados. Y esto además porque los ministros tienen asiento legislativo, oiga lo que estoy diciendo. Los ministros por la Constitución pueden asistir al plenario legislativo todos los días del año si quieren. No tienen impedimento para ir y sin embargo no son llamados a cuentas. Entonces esos informes son simbólicos. El presidente bien podría mandarlo escrito y que lo lea el secretario del Congreso. Uno podría, don Vladimir, entonces entender que estas comparecencias, sobre todo como la que vimos esta semana con el presidente, se han convertido más en un show político. Son un show. Es decir, en este caso fue un show, en este caso fue un circo lo que se montó. Incluso el escenario era el escenario del circo, la pista del circo, para ponerlo así, era justamente el centro del plenario legislativo. Y la gradería del circo eran las curules de los diputados que estaban vacías. ¿Eso qué significa? Que los poquillos miembros de esa comisión, que no llegaban ni a 10, el resto de los diputados ni siquiera se asomó a ver el espectáculo, ni les interesaba. Y los poquillos que llegaron al estilo de los viejos actores griegos de teatro con una máscara a entregarle tiempo de habla a los que estaban ahí, unos minutos más y unos minutos menos, hipócritamente poniéndose una máscara porque ni siquiera ellos podían poner la cara por sí mismos o preguntar que podían hacerlo. Porque los miembros de la comisión son los que tienen voz y voto, pero los otros miembros los otros diputados pueden hablar en las comisiones, pueden preguntar, pueden no votar, pero pueden preguntar. No, ahí llegaron a dar tiempo, a darle 7 minutos para acá y 5 para allá y por allá, y nada más, y se quitaron el tiro y se fueron. Entonces solo 2 diputados se quedaron ahí para hacer sus propias intervenciones. Eso da idea de que eso era verdaderamente una acción circense, verdaderamente lo que se montó allí en la forma. Mientras el presidente llegó reclamando que era un acto inconstitucional y probablemente llevaba la Constitución ahí en su corazoncito a la par en el brazo, los diputados que estaban ahí tenían la Constitución debajo de los zapatos, la estaban pisoteando y ensuciando. Don Ronnie, ¿será que los diputados, porque escuchamos por ejemplo decir que es un juicio político, que estaban haciendo un juicio político sobre el señor presidente, ¿será que hay diputados que tienen confusión sobre el rol que tienen específicamente estas unidades de investigación o estas comisiones especiales de investigación de la Asamblea? No, yo quisiera empezar por discrepar de don Vladimir. La Constitución es muy clara en el artículo 121 y 123 en las funciones que le asignan a la Asamblea Legislativa. La interpelación es una figura para el ministro, que no es el caso que estamos, y el ministro en interpelación, como dice la Constitución, asiste delante del plenario de la Asamblea Legislativa. Eso quiere decir 57 diputados. Si no están todos, en los 38 que hacen quórum. Con más de 38 hay una sesión plenaria y el ministro va a que se le pregunte y él responde. Sin embargo, aquí estamos ante el caso que establece la Constitución Política en el artículo 123, que es la posibilidad de constituir una comisión investigadora. Las comisiones investigadoras, que es donde yo difiero a don Vladimir, lo que no investigan personas, investigan cosas, casos concretos y específicos, como es el caso de un decreto ejecutivo que podría violentar las leyes y la Constitución. Entonces, lo que dice la Constitución Política es que los y las señoras diputados, miembros de una comisión investigadora, pueden traer, abro comillas, literal, a cualquier ciudadano a comparecer. Y don Carlos Alvarado, en este caso, no viene a comparecer en su carácter de presidente de la República, viene en su carácter personal como testigo, porque él no está siendo acusado de nada, ni ninguna de las personas que van a una comisión investigadora. Las personas dan sus relatos y de conformidad con esos relatos, la comisión puede hacer un dictamen que sugiera que ante ellos, como lo dije anteriormente, se da la posible comisión de un delito o faltas al deber de probidad. Lo que debe hacer la comisión, que además no es la que deje firme
como cualquier otra comisión legislativa, lo que hace es un acto preparatorio para que finalmente pase al plenario y son los 57 diputados y diputadas de la República los que deciden si acogen o no el informe de la comisión. Como con cualquier otro proyecto de ley, hay una comisión, hace un acto preparatorio y lo eleva al plenario. Y lo otro que hay que dejar muy claro, yo creo, es que efectivamente no tenían que estar los 57 diputados, porque los miembros de la comisión eran 7. Se habilitó el plenario porque el plenario decidió, por una votación de más de 38 votos, de que el lugar donde se hiciera la audiencia fuera el plenario legislativo. Pero tanto es esto permitido que no es que don Carlos Alvarado es el primer presidente de la República que asiste ante una comisión investigadora. Lo hizo don José María Figueres, lo hizo don Abel Pacheco y lo hizo Luis Guillermo Solís hace 4 años. Porque vuelvo a decir, no van en su calidad de presidente, van en su calidad de ciudadanos costarricenses que, conforme lo establece la Constitución Política en el artículo 123, pueden ser llamados a declarar bajo la fe del juramento a una comisión investigativa. A mí me parece que no procede esa convocatoria porque el presidente está excluido de los personajes que establece el artículo constitucional, personas y ministros, pero no el presidente. Si se hubiera puesto el presidente, sí. Don Vladimir dice cualquier persona cuando no, es que usted está hablando de la interpelación y creo que es donde está confundido, con todo respeto. Hay 2 artículos, uno el de la interpelación y otro es desde el establecimiento de las comisiones investigadoras. Y lo que dice la Constitución en el caso de las comisiones investigadoras, vuelvo a decirle, abro comillas, literal, cualquier persona. Sí, estamos de acuerdo, pero para la forma en que se está convocando al presidente, no era cualquier persona, era el presidente. No, es que se convoca a don Carlos Alvarado como testigo y él es un ciudadano más. Don Ronnie, yo quería sumarle para ver si podía también agregarle a su respuesta a la pregunta que yo le hacía sobre el tema del juicio político, porque muchos diputados que estaban incluso presentes en la comparecencia señalaban este término, que estaban haciendo un juicio político. ¿Por qué es equivocado? Y pareciera entonces que hay diputados que no tienen claridad sobre la función que tienen esas comisiones. Claro, yo ahí sí coincido con usted. Utilizar el término de juicio político no es correcto, porque volvemos a lo mismo. En la comisión investigadora es un órgano competente para preparar un informe para el plenario. Tan siquiera puede juzgar, es que no va a juzgar nada, puede hacer recomendaciones que vuelvo a decir, que para que sean no traídas abajo por la Sala Constitucional, lo que tienen que hacer, si creen que hay alguna responsabilidad de faltas al deber de probidad o faltas en los términos del derecho penal, remitir a las autoridades competentes para que sean ellas las que sigan la investigación. Vuelvo a ser claro en esto, si hay una falta al deber de probidad, va a la Procuraduría de la Ética. Si se ve la posible comisión de un delito, se remite al Ministerio Público. Hablar de un juicio político, coincido ahí sí con don Vladimir, que nuestros constituyentes solo en 2 ocasiones lo han establecido a través de las constituciones de 1917 y en este momento no recuerdo y en esos 2 casos, en este caso no aplica ese término. Creo que hay un error conceptual, como también ha habido un error conceptual en confundir la interpelación con la comisión investigadora. Esto, don Vladimir, podría poner en riesgo los resultados de una comisión de este tipo, porque incluso ya veíamos que los propios abogados de Carlos Alvarado ya han dicho, del presidente, han dicho que van a ir a pedir a la Sala Cuarta para que declare inconstitucional la audiencia o la comparecencia que él tuvo por el caso de la UPAD. ¿Qué consecuencias podría traer en caso de que la Sala declare con lugar este recurso? Y sería muy interesante que eso llegara a la Sala Constitucional y que la Sala Constitucional se pronunciara, porque ahí lo que se evidenciaría es la relación de los 3 poderes y la relación de las figuras, en este caso presidencias de los 3 poderes y la presidencia del Poder Ejecutivo, que pondrían en evidencia si podría ser llamado o no, si la Sala Constitucional da el aval a la Asamblea Legislativa de que bien podía haberlo llamado, así como lo señala don Ronnie, pues ahí todo procede igual y continúa el proceso en eso. Si la Sala Cuarta se pronuncia diciendo que era improcedente esa convocatoria, anula lo actuado o no le da validez y ordena que no se tenga por visto ni por válido lo que allí se resolvió en 8 horas.
Don Ronnie, ¿cuál es el riesgo de que las comisiones y que los diputados se equivoquen el rol que tiene una comisión investigadora, de este tipo? ¿Cuál es el problema que hay de fondo? Porque entonces no llegarían a la conclusión o no cumplirían su objetivo finalmente. Bueno, hay que partir de algo, de la naturaleza de los seres humanos. Hay riesgos inclusive en las resoluciones judiciales que dictan los jueces de la República que tienen mucho más información. Por supuesto que donde hay un ser humano involucrado hay un riesgo de equivocación. Sin embargo, vuelvo a decir, ¿cuál es la ventaja de esto? De que después de que pasa por el tamiz, por el filtro de los 7 señores y señoras diputados, en este caso, que integran esta comisión, va a un plenario legislativo donde hay 57 personas más para que voten si acuerpan o avalan o no el informe. Y aún es que ahí no termina, porque eso es de tipo político. Si de alguna manera se determina la posibilidad de que nos hayamos encontrado ante la figura de faltas al deber de probidad o de delitos, se remite a los órganos competentes para que sean estos órganos competentes con una investigación mucho más exhaustiva la que determine si hay o no responsabilidades aún más allá de las políticas. Sería más interesante incluso considerar que de oficio el Ministerio Público podría asumir o tener las actas de ese tipo de comisiones como documentos dentro de los procesos que investigan y ni siquiera lo hace. Y no siempre la Asamblea Legislativa ordena al Ministerio Público la investigación respectiva, sino que se archivan las cosas. En el caso por lo menos de la comisión que yo presidí, que fue la del cementazo, todo se envió, inclusive durante los primeros meses del 2018 casi hasta el 2019, en los casos que se envió a la Procuraduría de la Ética para revisar, prácticamente en todos los casos la Procuraduría de la Ética confirmó que había habido faltas al deber de probidad. Y en los casos que remitimos al Ministerio Público, aún estamos esperando la resolución de los procesos judiciales que investiga el Ministerio Público. Por eso no siempre, muy apegado a lo que dice don Vladimir, está bien. porque él señala que debería hacerse una reforma en alguna medida, porque entonces usted dice que en el caso de ustedes sí lo hicieron, pero no todas las comisiones actúan de la misma forma. No debería darse una reforma para que al final el rol que tienen esas comisiones tenga una mayor trascendencia, o que esta investigación que se lleva en el seno de la Asamblea Legislativa. El problema que se da, perdón que te interrumpa, es que la comisión, vuelvo a señalar, es un órgano preparatorio. No solo esto, hay un montón de dictámenes de las comisiones investigadoras que nunca terminan siendo votadas en el plenario. Y ahí sí donde creo que debería haber una reforma al reglamento legislativo para que después de que una comisión investigadora termina y hace su informe final, haya un plazo de tiempo para que sea conocido en el plenario. Porque lo que pasa es que algunas veces se dan cambios de gobierno o de conformación de la Asamblea Legislativa, y si los resultados a los cuales llegó una comisión investigadora a X o Y partido, que puede tener mayoría porque cambia cada 4 años, no les sirve exponerlos públicamente, simplemente, como dice don Vladimir, sí los archivan. Pero eso se podría cambiar si reformamos y establecemos plazos para que después de que la comisión investigadora da su informe final, haya un plazo para que se vote en el plenario. Pero entonces sí, sería es necesario reformar las reformas correspondientes en ese sentido y hacer de manera más contundente la obligatoriedad de pasar los informes cuando tienen algún grado de severidad en sus resultados a los organismos competentes para que sigan persiguiendo a las personas. Don Ronnie, particularmente, ¿cuál diría uno que es un resultado deseable de una comisión de este tipo para que uno pudiera realmente decir, esta comisión cumplió con el rol, cuál debería ser ese resultado y qué tipo de reformas serán requeridas para que en efecto sea más sencillo que esos roles se cumplan? Yo creo que pasa mucho por algo que he dicho mucho en este momento, perdón la redundancia, pero es el ser humano, la gente que integra la comisión y la Asamblea Legislativa. Si se va con el sentimiento patriota de que no importa quiénes estén involucrados, sino lo que se esté investigando, probablemente las cosas van a llegar a resultados más satisfactorios. ¿A qué me refiero con esto? Es que en el informe, y yo tengo que citar, desgraciadamente, mi experiencia, que fue la comisión que yo presidí del cementazo, en ese informe hubo gente señalada de mi partido, de Liberación Nacional, de la Unidad, del PAC,
del Poder Judicial, del Poder Ejecutivo. Todas las personas, no hubo diferenciamiento si era de un partido político, si era de un poder, si era qué tan importante era, qué tanto podía lesionar los intereses políticos del país. Realmente se trabajó en equipo. Yo siempre lo ponía como ejemplo. Casi todas las votaciones yo las voté como las votó don Otón Solís y como las votó doña Patricia Mora. Y yo le decía a la gente cuando me preguntaba, ¿pero por qué? Si ustedes se ponen a pensar, yo no tengo nada en común con ellos. Lo único que teníamos en común era que queríamos hacer un buen trabajo por este país. Y por eso podíamos ponernos de acuerdo. En el trabajo de las comisiones, los diputados muchas veces se ponen de acuerdo y los partidos parlamentarios en a quienes convocan, ¿cierto? De manera que a veces también excluyen de convocar. En esa del cementazo hubo excluidos importantes que ahora son diputados. Una pregunta, creo que sí. El diputado de la unidad, ¿cómo se llama? Muñoz, me parece que estuvo siendo propuesto para ser convocado la del cementazo y ahí por un acuerdo político no lo pusieron. Eso es parte del juego político que hay en la integración de las comisiones. Yo no estoy sancionando esto, nada más estoy evidenciando que esto también es como una arquitectura, es como armar un rompecabezas para ver quién va y de qué forma va. Y cuando hay cambio de gobierno, entonces suceden esas otras cosas, no se continúan las cosas. Eso yo quisiera aclarar que en el caso de don Pedro Muñoz no se convocó, no porque hubo un acuerdo, es que volviendo a ver los alcances y limitaciones que las resoluciones de previo de la Sala Constitucional habían señalado de los alcances que pueden tener las comisiones, como lo que hace la Asamblea Legislativa es un procedimiento de control político, solo podríamos aceptar responsabilidades sobre personas que estaban ejerciendo cargos públicos o de orden. Que si había la posible comisión de un delito de una persona privada en su actividad normal y lucrativa, lo que le corresponde investigar es al Ministerio Público, no a la Asamblea Legislativa, que lo que ejerce es control político. Y si la persona en ese momento no está ejerciendo ningún cargo público, no podemos llamarlo como testigo para ejercerle un control político. Bueno, era para buscar información, pienso yo, pero está bien. Don Vladimir, entendiendo que las comisiones investigativas no tienen este rol judicial, no tienen ese poder, no tienen tampoco la intención de convertirse en un juicio, ¿cuál es entonces el objetivo de este informe final que se rinde? ¿Cuál debería ser, en este caso, la meta con ese informe final? Bueno, evidenciar una situación que puede ser dañina al interés público, a la moral pública, a la ética pública, a los valores estos supremos, que son de alguna manera los que están sujetos a esos controles por parte de la Asamblea Legislativa, y ahí proceder a lo que corresponde en sanciones administrativas o judiciales o políticas, eventualmente cuando pudiera caerse en una figura que pudiera inhabilitar ahí en ese caso políticamente si correspondiera eso. Esa es una sanción también muy fina que no es fácil de establecerla. No recuerdo ahorita un caso en que hayan inhabilitado políticamente a alguien. Bueno, sí, hay sanciones de inhabilitación por parte del Tribunal Electoral y por parte de otras instancias en ese sentido, pero como resultado de una comisión parlamentaria, no recuerdo ahorita casos especiales que hayan sido eficaces en ese sentido. Don Ronnie, usted hablaba hace un momento de la comisión especial del cementazo. ¿Cree usted que esa comisión cumplió el objetivo? ¿Cuál fue la repercusión que el informe final tuvo? Bueno, cuando nosotros empezamos a investigar, era un tema que solo manejaba la prensa, que tan siquiera era investigado ni por el Ministerio Público, ni mucho menos por la Procuraduría de la Ética. Es a través de las personas y de los testimonios que se empiezan a dar ante las comparecencias ante la comisión investigadora que se empieza a ejercer la acción judicial de parte del Ministerio Público, y yo creo que tuvo un montón de resultados. O sea, magistrados renunciaron, otros quedaron fuera, el fiscal general de la República renunció en su momento, algunos ministros estaban, la mayoría de las personas a las que se señaló con inhabilitación para ejercer cargos públicos por 4 o 5 años, ninguna cumplimos ya, ahora en septiembre de este año, los 4 años, y ninguna fue llamada para ejercer cargos públicos. En el caso particular de cómo operan, don Vladimir, ¿es funcional, por ejemplo, estas comparecencias como la que veíamos el miércoles de tantas horas, donde cualquiera de los diputados, aunque no sea parte de la investigación, pueda asistir a la comisión, o deberían haber cambios también en este tipo
de funciones que tienen las comisiones, o en este tipo de, digamos, límites que hay en cuanto a tiempo, en cuanto a la participación, en cuanto al lugar, para que sea más funcional el hecho de que la comisión llame a alguien a comparecer, indistintamente de si es el presidente, si es un ministro, si es una figura conocida o no lo es, o sea, para que al final se centren en el objetivo que tiene la comisión como tal. Las comisiones se integran con diputados propietarios, para decirlo de esa manera, en el ejercicio del cargo de esas comisiones. Esto para agilizar, para darle fortaleza al trabajo legislativo y para que los diputados también puedan distribuir su tiempo en una o en varias comisiones. El resto de los diputados, por derecho, tiene derecho, para repetir la palabra, de asistir libremente a cualquier comisión de aquellas en que ellos no son miembros propietarios, porque puede también tener interés como diputados de opinar, de interrogar y lo que sea. Lo que pasa es que no tienen capacidad de voto en esas comisiones. Ese derecho yo lo defiendo y esa parte me parece que sigue siendo válida. Y eso, la parte primera de la pregunta que usted me hizo era de... En relación al tiempo. ¿De qué? En relación al tiempo. Esto es muy importante porque más bien yo creo que este tipo de actividades deben ser abiertas en tiempo. Así como se hizo la del miércoles, 8 horas. Pero al revés, más bien a veces se hacen comparecencias de 2 horas donde los diputados casi no tienen tiempo de preguntar adecuadamente. Incluso en esta ocasión lo vimos. Ellos tenían una distribución de tiempo de 10, 15 minutos o 20 minutos en algunos casos, y entonces hacían la pregunta, el presidente respondía y más bien venía la impertinencia del diputado decirle, mire, ya, no me hable más, no me diga más, ya sé, yo tengo que hacerle otras preguntas. Entonces no permitía tampoco que el presidente abordara o diera mayores explicaciones, y eso juega en todas las comisiones. Entonces a veces da la sensación como que no quieren saber más de la cuenta, nada más es la preguntita y la cosilla rápida que les pueden responder y con eso se satisfacen. Don Ronnie, ¿usted qué piensa sobre ese punto? ¿Si debe haber un cambio en cuanto a los tiempos, en cuanto a la cantidad de diputados que pueden participar en función de que la comisión cumpla realmente el objetivo y no se convierta en un show o en que todos los diputados quieren figurar porque el caso se volvió muy mediático? Bueno, aquí coincido con don Vladimir, que esta es una comisión más, ya las establecidas de posiblemente, no solo a nivel de constitucional, sino por el reglamento legislativo, donde los diputados no pertenecientes a la comisión que tienen interés en algún tema específico pueden asistir a preguntar. Con respecto al tiempo, yo lo que quiero decir es que algunas veces, como dice don Vladimir, sí se limita a 2 horas para terminar rápido y todo lo demás, pero yo he visto casos donde hay personas que han llegado, no han terminado y tienen que convocarles a una nueva sesión dentro de una comisión de las normales, de las ordinarias de la Asamblea Legislativa. La diferencia es que los medios de comunicación no van y cubren en vivo 4 o 6 horas de una comisión legislativa normal, pero cuando de por medio está la figura del presidente, ahí sí están. Entonces yo creo que esta parte circense que llamaba don Vladimir al inicio, no se la dan tanto los diputados, se la terminan dando los medios de comunicación al hacer una transmisión en vivo de ciertas figuras y de ciertos temas específicos, porque me imagino, porque yo no manejo lo que es medios de comunicación, que tiene rating, entonces abren el espacio. Ojalá pudiéramos tener en todos los medios de comunicación todas las comisiones y que todos los costarricenses vieran quiénes participan, quiénes están, cómo se están discutiendo, pero no pasa así. Pero cuando entonces llega una persona específica y los medios le dan esa cobertura, es imposible que no se convierta en circense, porque lo termina viendo todo el país. Hay algo muy importante en eso que acaba de decir Ron, Mariela, y es lo siguiente. El trabajo legislativo tiene el trabajo de las comisiones y el trabajo del plenario. Y el trabajo legislativo pesado está en las comisiones, que es las que menos seguimiento tienen de la prensa en la forma como lo Ronnie. Por eso es que también se produce esa imagen de diputados vagabundos. No, los diputados trabajan duro desde temprano y el trabajo de las comisiones es tan pesado como el del plenario porque allí tienen que analizar con mayor profundidad, para decirlo de esa forma, cada expediente de proyecto de ley. Y ahí se aprueban o se rechazan. Si se aprueban pasan para el plenario y si se rechazan van para el archivo. Pero ahí tienen que hacer un trabajo exhaustivo porque además ahí convocan gente, asesores, especialistas para cada proyecto. Ese es un trabajo muy pesado. Ese trabajo debiera ser seguido, más atendido por los medios de comunicación. Yo estoy de acuerdo en eso. Eso contribuiría mucho a mejorar la imagen de los diputados y del propio poder legislativo, pero no sucede así. Sucede nada más cuando tenemos un escandalazo como este. ¿Quiere cerrar la conversación con una pregunta puntual sobre el tema de la comparecencia de la UPAD?
¿qué debería arrojar un informe como el que está elaborando esta comisión especial para que realmente uno pueda atribuir que la función, que el rol, que el objetivo con el que fue creado la comisión especial investigadora va a cumplir su rol? ¿Qué debería arrojarnos este informe? Tal vez empezamos con don Ronnie y luego a la misma pregunta para don Vladimir. Bueno, yo iniciaría diciendo que no se extralimiten en las potestades que tienen como legisladores. La Sala Constitucional ha delimitado muy claramente qué es lo que pueden recomendar. Y lo que yo diría es, si ven que hay faltas al deber de probidad, remitan a la Procuraduría de la Ética, y si ven que se dio la posible comisión de un delito que no esté ya en investigación, remitan al Ministerio Público. Si ya está en investigación, sería redundar sobre lo que ya está, en investigación. Pero si ven faltas al deber de probidad, sí creo que deberían remitir a la Procuraduría de la Ética. Don Vladimir. A mí me parece que lo importante en un trabajo de una comisión como esta es delimitar y precisar bien qué es lo que se quiere, investigar y averiguar, porque si estamos hablando de datos que pueden ser sensibles en una iniciativa que impulsa el gobierno para que pueda operar ese volumen de datos en función de políticas públicas y acciones del gobierno para este gobierno y para las próximas, yo creo que esa era la esencia del problema. ¿Por qué? Porque la recabación o la recaudación de datos en Costa Rica es abundantísima. El registro civil tiene toda la historia de cada uno de nosotros, desde que nace hasta que se muere, con matrimonios, divorcios y todas las cosas. El Tribunal Supremo de Elecciones tiene toda la información de los que participan en campañas políticas electorales y igualmente ahí están registrados. El ICE tiene toda la información de las casas a través de teléfonos y las cosas que ellos ponen y la información personal en los contratos que se firman, hay que llenar los datos. Los bancos, todo el sistema bancario nacional pide datos muy precisos para toda la gente y hay que aportar datos adicionales de fortalezas económicas y otras cosas para que le den a uno créditos. El SNAE, el IPSE, la Compañía Nacional de Fuerza y Luz, en migración, todo el sistema escolar, secundario y universitario le pide constantemente datos a uno. Yo desde que entré a la universidad hasta que salí de la universidad, primero como estudiante 5, 6 años y después como profesor 43 años, poniendo la dirección de la casa, nunca en tanto tiempo me llegó una nota de la universidad a mí a la casa y todos los años había que llenar formularios de direcciones y actualizarlas y todo ese tipo de cosas. La Dirección General de Tránsito tiene la información igualmente de todos los que tienen las licencias, casi 2 millones de personas en ese sentido. El Instituto Nacional de Estadística y Censos y las encuestas de hogares tienen una información extraordinaria por todo lado. La Caja Costarricense del Seguro Social y los 1000 EVAIS tienen la información de salud de toda la gente, es una cosa importantísima. Y en este momento incluso los expedientes médicos de la Caja Costarricense del Seguro Social en toda su magnitud fueron abiertos a la consulta de cualquier médico, aunque no sea un médico que está llevando un caso particular. Fíjense si estamos hablando de uso de datos y no. Los tribunales de justicia tienen igualmente un registro impresionante de datos. Pensemos nada más que en los tribunales de justicia se procesan cerca de 2 millones de casos al año en la totalidad de los casos, y ahí está la información de cada quien y de qué está peleando y todas esas cosas. Además de esto, todas las empresas privadas que venden a crédito tienen una información de datos. Hay empresas en Costa Rica privadas que le venden información a Ronnie o a mí. Si queremos consultar de alguien que quiere trabajar con nosotros, podemos pedir datos, pagamos y nos dan todo su expediente público en ese sentido. El registro nacional tiene la información de propiedades, la información de sociedades, de todo tipo de sociedades y la información de los protocolos de los abogados. Todo está ahí y a eso sumémosle además toda la información ahora electrónica que hay, Wave, Facebook, el Wikipedia hace cualquier información. Ahí está Ronnie, ahí estoy yo, ahí estamos un montón de gente que incluso ni siquiera podemos intervenir en modificar datos que ahí están equivocados. Entonces, es decir, la información de datos sensibles, ahí está pública en todo lado. Y en Costa Rica hay un organismo que sí la tiene coordinada, que se llama Dirección de Investigación y Seguridad del Estado, la DIS. Esa es una policía política, existe desde hace muchísimos gobiernos. Y en ese sentido, la DIS tiene ese control total de la población. Yo soy testigo, estando yo en el Tribunal Supremo de Elecciones, siendo candidato a la presidencia, había un funcionario ahí de la DIS, adelante de mí, esperando que le entregaran copia de todas las papeletas
de los partidos políticos que estaban participando en un proceso electoral. Es decir, ¿para qué? Para hacerle un expediente a cada uno. Y estamos hablando que entonces en cada campaña electoral van desde los candidatos a diputados y presidentes ahora a los regidores, síndicos y alcaldes, en total como 17,000 candidatos cuando son todas las papeletas de los partidos. Y ahí cada uno tiene su expediente. Entonces estamos hablando de una situación donde el volumen de datos sensibles y personales y privados está concentrada y está definido. Hubiera sido más interesante discutir this o PAT. Don Vladimir, yo coincido, y perdón, que yo creo que ya no teníamos tiempo, pero yo coincido con usted. Lo que pasa es que nosotros nos regimos, y sobre todo el sector público, por algo que se llama principio de legalidad. Yo solo puedo hacer lo que la ley expresamente me dice que puedo hacer. Estado de derecho. Y si el gobierno quería hacer esto, y coincido con usted que hay muchísimos datos expuestos, lo que debió haber hecho fue una reforma a la ley para que le permitiera compartir los datos. Pero compartir los datos sin haber reformado la ley está pasando por algo que ellos juraron cumplir y hacer cumplir, la Constitución y las leyes. Creo que el error del gobierno no es el decreto, ni la información, es queriendo hacer lo que quería hacer, no hizo el camino correcto, que era reformar la ley. Les agradezco mucho a ambos. Yo sé que este tema que al final están discutiendo, que es un poco distinto al que discutimos durante todo el programa, también es interesante, no tengo ninguna duda, pero lamentablemente se acabó el tiempo del programa y creo que esta discusión tendrá también otros espacios y daremos seguimiento a esta discusión en otros espacios de teletica.com. Les agradezco mucho a ambos y también muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañaron en esta transmisión. Los esperamos en un nuevo programa de En Profundidad el próximo viernes a las 4 de la tarde. Hasta entonces.